viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo, los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. ¡Qué glorioso encuentro! Maranatha, Cristo viene, por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Muy, pero muy buenas tardes a todos y cada uno de los amigos y compañeros que se están conectando en este programa. Sean bienvenidos, ¿verdad?, a esta sección de grandes experiencias de vida. Como ustedes saben, cada día, cada tarde tenemos un invitado y las experiencias que cada uno de ellos han compartido con nosotros quedan grabadas en esta página, así que usted la puede ver o compartir con sus amigos y sus seres queridos. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener con nosotros al pastor Julio Chazarreta.
Pastor, es un honor tenerlo con nosotros y gracias por tomarnos la oportunidad pues, de acompañarnos, ¿verdad?, en este programa. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por la oportunidad. El privilegio es para mí estar con ustedes y ojalá que lo que venimos a compartir pueda ser de bendición, pueda ayudar a que podamos descubrir a un Dios maravilloso que es capaz de hacer cosas especiales, extraordinarias, para tomarnos, socorrernos, levantarnos, transformarnos y, bueno, convertirnos en criaturas nuevas por el poder de esa gracia maravillosa. Amén, amén, pastor. Realmente lo que usted dice es totalmente veraz y sabe usted que cada experiencia que cada pastor, ¿verdad?, ha compartido con nosotros ha llegado a un corazón. Es decir, que esta Amén. experiencia ha cambiado la vida o hemos recibido mensajes diciendo que esta experiencia llegó a la vida de esta persona y respondió muchas dudas. Así que creemos que la experiencia que hoy usted tiene para nosotros será de bendición, pastor. Bueno, eso esperamos, eso esperamos. Amén, amén. Estamos, pasando la cuarentena como todo el mundo, en la casa. En mi caso hay una particularidad y es que yo estoy recién mudado en medio de toda esta situación, recién Wow. mudado al estado de Georgia. Anteriormente vivíamos en el estado de Idaho. Allí Okay. está la Pacific Press porque estábamos laborando para la Pacific Press como director de promoción y evangelista de la revista El Centinela para toda la división norteamericana, pero desde el pasado mes de febrero nos incorporamos al cuerpo ministerial de la Unión del Sur y estamos ahora aquí compartiendo como líderes del departamento hispano, directores del departamento hispano, coordinador hispano de esta unión, donde tenemos que atender 8 asociaciones que a la vez están en los 8 estados que conforman nuestra unión aquí del sur, desde Mississippi, Alabama, Kentucky, Tennessee, Georgia, Wow. norte, el sur y la Florida son los estados. Bueno, ahí en medio de esos 8 estados tenemos 8 conferencias con las que estamos trabajando. Y así que reuniones todo el tiempo a través de este medio cibernético, en los espacios virtuales Claro. de Zoom y de otros más. Todavía estamos intentando terminar de acomodar toda la mudanza. Por eso podrán notar en la parte de atrás la biblioteca que todavía no está del todo completa, porque faltan cajas todavía que tienen que ser abiertas y libros que ser colocados allí. Ahí tenemos apenas algunos y otras cosas que no van en el lugar donde lo mejor se ve. Están colocadas provisionalmente allí hasta que las podamos colocar en el lugar que corresponda o donde les encontremos el lugar. Así que bueno, así estamos, Gustavo, pero es un placer igual estar con ustedes. No, no, pastor, sabemos que la responsabilidad, ¿no? Es mayor y como usted dice, tal vez el cambio no fue en el momento más adecuado, ¿verdad? Por la circunstancia, pero sabemos que Dios lo va a utilizar como lo ha hecho en muchas ocasiones, ¿verdad? Después que pudimos conocernos ahí con el pastor Carlos Acosta, ¿verdad? Cuando usted llegó esa semana de evangelismo. Pero, Sí. pastor, una vez más, gracias por estar con nosotros y bueno, adelante, pastor, cuéntenos esa gran experiencia que usted cree que va a ser de bendición y que transformó su vida, ¿verdad? Y la familia, de su familia también, sin duda, pero también la de usted. Así que, pastor, adelante, este es su tiempo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Déjame empezar diciendo que soy un apasionado de la predicación evangelística, soy un apasionado de la predicación cristocéntrica y dentro de esa presentación de la persona de Jesús, me apasiona también, si tenemos que hablar en términos teológicos, el mensaje de justificación por la fe. Y quizá la razón principal por la que me identifico y me gusta, me apasiona esto, es por la experiencia que te voy a contar y que le voy a contar a los amigos que nos están sintonizando y escuchando a través de este espacio virtual. Yo fui un joven que se crió en una familia que no eran religiosos, por llamarlo de una manera, éramos parte de una sociedad a la que pertenecíamos como muchas otras familias
a la iglesia más conocida, a la iglesia popular, a la que se suele ir de tanto en vez cuando hay alguna ceremonia en particular o a visitar a algún familiar que está celebrando algo o si no a otros de esos servicios que son post-mortem. Exacto. Que se suelen celebrar también, ¿no? Así que, y así todo, aunque parte de mi familia, y esto me refiero a mi madre y a mi hermana, que eran más devotas, por decirlo de alguna manera, el resto éramos simpatizantes de lejos. Y digo de lejos porque en mi niñez en algún momento me inscribieron para esos famosos cursos catequistas, para Okay. ese catecismo y la verdad es que no me llevé bien con los maestros, con los profesores que enseñaban allí. Era un muchacho muy inquieto, era un joven muy hiperactivo, me gustaba el deporte, me gustaba mucho jugar al fútbol, al balompié. De hecho, llegué a jugar hasta la tercera división de equipos reconocidos en mi ciudad de Mar del Plata. Fui parte de la selección marplatense de fútbol allí en Argentina, y cuando estaba a punto de ir a probarme a un equipo muy conocido, el Club Atlético Vélez Sarsfield, allí en me pasó algo. Yo tengo un padrino dentro de esa filosofía social de la que hablábamos, la sociedad que maneja esos términos y esa forma de vivir, pues me pusieron un padrino de niño. Mi padrino es socio de uno de los clubes más importantes de allá de Argentina, el Club Independiente, pero él intentó hacerme entrar a probarme en las inferiores de ese club, y como no le dieron importancia a sus pedidos, él se enojó y con otro amigo que tenía hicieron los contactos para que fuera a presentarme al Club Vélez Sarsfield. En esos días, cuando yo recibo esa invitación, yo jugaba en el mediocampista, yo dije, se me ocurrió decir, tenía 15 años, se me ocurrió decir, después del verano, yo voy y ya me dedico completamente al deporte, al fútbol. Soy de una ciudad, aunque nací en Buenos Aires, me crié en la ciudad de Mar del Plata. Mar del Plata, pueden googlearla, van a ver que es una ciudad preciosa, que está construida al borde del océano Atlántico, allí en el sur de Buenos Aires, a 400 kilómetros, 450 kilómetros más o menos de la capital federal, allí en Argentina. Y es una ciudad turística por excelencia. Los meses de diciembre a marzo, que son los meses de verano allá, al contrario de aquí de Estados Unidos o del norte, allá cuando es verano, acá es invierno. Pero en esos días la ciudad no duerme prácticamente, es una locura de gente, 3 millones de personas, no están todas juntas, sino que llegan en diferentes tiempos, se va un grupo, viene el otro y así, pero pasan 3 millones de personas en esos 3 meses de verano. Así que es una ciudad turística, y yo dije, bueno, este verano va a ser mi último verano en la ciudad para después ya dedicarme completamente al deporte. Me voy a meter de cabeza a disfrutar de lo que ya después no voy a poder disfrutar más. Ese fue mi pensamiento adolescente, medio rebelde también. El asunto fue que ese verano se extendió, y no por el tiempo, sino por la experiencia. Empecé a ir a las discotecas, empecé no voy a decir que empecé a beber y a fumar, porque de vez en cuando, desde los 14 años, ya lo hacía a escondida, aun cuando jugaba al fútbol. Pero ahí ese tiempo fue para empezar a experimentar otras cosas y a probar otros elementos que andaban dando vuelta por la sociedad, por los lugares nocturnos, y que los jóvenes probaban mucho. Como resultado de eso quedé prisionero de ciertos vicios, y no lo digo con ningún tipo de orgullo, sino con una total vergüenza. Consumidor de marihuana, cocaína,
y otras sustancias más fuertes que llegamos a probar, y de una de ellas quedé bastante esclavo, por decirlo de una manera elegante, porque en realidad estaba prisionero de una sustancia que no era fácil conseguir y que era muy fuerte. En laboratorio se la conoce con el nombre de codeína, es muy fuerte. No podía casi 2 años y medio, 3 años después de empezar a vivir todas esas experiencias, prácticamente no me podía levantar de la cama. Obviamente abandoné el fútbol, nunca llegué a probarme en el Vélez Arfield, problema con mi padrino por eso. Mi familia se decepcionó en gran sentido de mí. Mis padres empezaron a sufrir con una vergüenza muy particular, porque con el correr de los días, los que caen dentro de ese mundo, al principio tratan de ocultarlo, pero llega un día en que ya no importa nada, y al ser esclavo, prisionero de este mal, ya no saben cómo hacer para conseguir lo que necesitan para seguir consumiendo, y no les importa nada las consecuencias que pueda traer lo que tengan que hacer para conseguir lo que su cuerpo les está demandando o les está pidiendo. Y en esa situación me encontraba. En cierta ocasión pasaron ciertas cosas donde no pudimos conseguir durante un tiempito, por cuestiones de que la policía cerró muchos centros, metieron a mucha gente presa que vendía, distribuían este tipo de cosas, y los que estábamos prisioneros de este vicio no sabíamos cómo manejar esa abstinencia que el cuerpo demandaba por razón de no tener esas sustancias. En esos días, muchos nos desbandamos más todavía, consumiendo algunas otras cosas que en algunos casos acabaron con vida de personas, y en mi caso estuvo muy a punto. Una noche, después de una casi sobredosis de mezclas de un montón de sustancias, llegué a mi casa descompuesto, enfermo, vómitos, bueno, y otras cosas que no son muy agradables de escribir, pero que vienen a ser parte de la experiencia. Claro. No me recuperaba. Al otro día mi familia me vio en esa condición. Por la tarde ya mi padre, viéndome no recuperarme, sabiendo que algo pasaba, porque ya sabían de la vida que estaba llevando, porque todavía vivía con ellos, aun cuando no venía por días a casa, me llevó al hospital. Cuando mi padre me lleva al hospital, los médicos me hacen estudios y determinan que no vale la pena suministrarme ningún tipo de medicina, porque mi cuerpo está tan intoxicado que cualquier cosa es contraproducente, es peor, en vez de ser beneficioso para el cuerpo. Así que me recluyen y dejan que mi cuerpo vaya reaccionando, tratando de desintoxicarse solo. Ahí es donde pasa un proceso horrible de abstinencia. Y cuando el médico de cabecera de la familia nos viene a visitar, o viene a chequearme con los laboratorios que me habían hecho y todo, se entrevista con mi padre detrás de la puerta de mi habitación, no dándose cuenta que yo estaba escuchando. Ellos no se dieron cuenta de eso. Y yo escuché cuando el médico le dijo a mi padre que mi condición era tan crítica que yo me iba a morir. Wow. Mi condición estaba en un proceso. Mi hígado no respondía, estaba en un principio de cirrosis hepática, producto de esos años de descontrol. Allí fue cuando me angustié de tal manera que no podía encontrar un momento de todos los vividos hasta ese instante que justificara lo que estaba por pasar en mí, lo que iba a suceder conmigo. Los días fueron pasando con la angustia de saber que en cualquier momento la muerte llegaba, porque no me recuperaba, obviamente.
vivía en una situación de ansiedad, de estrés y de preocupación tal que no había nada que me calmase. A todo esto se suma la abstinencia y las reacciones del cuerpo. Fueron situaciones o noches muy difíciles. Claro. Una noche de esas me acordé que cuando tenía 12 años me habían regalado un Antiguo Testamento. Perdón, un Nuevo Testamento. De los pequeñitos, esos que Sí. suelen hacer y llevan la firma de los Gedeones. Creo que así se le llama al grupo que los imprime o los manda a imprimir con sociedades bíblicas. Y lo busqué, en algún lugar lo encontré y empecé a mirar. No sabía por dónde empezar a leer, no sabía cómo relacionarme con Dios, no tenía ni la menor idea. Y empecé a leer allí en ese Nuevo Testamento, en la primera página, decía, si está pasando por momentos de angustia, Exacto. daba tales versículos, dolor, tales. Y empecé a leer, angustia, ansiedad. Me encontré con un versículo que me impactó, Romanos 5:12, decía, así como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Me remacha el golpe el versículo 23 del capítulo 6 de Romanos que dice, la paga del pecado es muerte. Todo lo que tenía que ver con muerte me impactaba, mi destino. Claro. Entonces yo entendí que el resultado de lo que estaba pasando era mi propia construcción. O sea, yo fui el arquitecto de lo que me estaba pasando. Yo fui el que no escuchó a los que me querían bien, yo fui el que no supo seguir los buenos consejos, yo fui el que tomó las decisiones de descarriarse, por ende yo fui el único culpable de lo que me estaba pasando. Y entendí que Dios no tenía la culpa. Entendí de alguna manera que yo merecía la muerte por la vida que había llevado, por lo que le había causado a mis padres. Y era una experiencia práctica. Yo no estoy hablando de teología. Exacto. Que algún teólogo contó alguna vez que uno tiene que entender en la teoría intelectual. No. Era lo que me pasaba a mí. Yo me iba a morir por consecuencia de mis malas decisiones. Pero una noche, tratando de encontrar ese mismo versículo de Romanos 5:12, que yo no recordaba dónde estaba, empecé a leer Romanos desde el principio y llegué al capítulo 3, versículo 23, que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y me parecía parecido al otro, por lo menos me daba cierta conexión, un algo parecido. Yo, por esas cosas que el Señor solamente sabe, seguí leyendo. Y me encontré con el versículo 24 que dice que podemos ser justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como medio en su paciencia para pasar por alto nuestros pecados pasados y de justificarnos. Somos o tenemos la fe de Jesús. Y cuando yo me encontré con eso fue un impacto tan grande porque no entendía bien, pero captaba que era posible que Dios justificara mi vida perdonándome. Y al perdonarme podría darme otra oportunidad. Así yo lo entendía. Pero yo no estaba entendiendo una realidad teológica, no era un estudio bíblico. Estoy hablando de que lo que yo entendía era que si Dios me daba una oportunidad, esta tenía que ver con continuar viviendo físico. Entonces me arrodillé allí al pie de mi cama y le dije a Dios, no recuerdo las palabras exactas, te relato el sentido. Yo le dije, Dios, yo no entiendo bien, pero creo que lo que estás diciendo es que tú puedes perdonar. Señor, si tú me perdonas, yo entiendo que tu perdón me sana. Tú me perdonas y me sanas. Me das una nueva oportunidad. Si tú haces eso, yo te entrego mi vida y me dedicaré solamente para hablar de ti. Esas fueron mis palabras que yo más recuerdo. Yo le dije a Dios, Señor, yo necesito que tú me muestres qué vas a hacer conmigo. Necesito que me digas, me muestres si me perdonas o no. Si decides que no me habrás de perdonar, yo muero en paz porque sé que tú eres un Dios justo, ya lo entendí.
Amén. Ahora, si tú me dices que me perdonas, yo entiendo que tu perdón me restaura, me sana, me levanta, me darás una nueva oportunidad de vivir y yo dedicaré mi vida para hablar de ti. Pero muéstrame qué vas a hacer conmigo. No te pido una señal, no te pongo una señal específica, pero que cuando tú actúes sea tan clara la señal que me des que yo no tenga dudas. Mira, 3 días pasaron de mi oración, fueron 3 días de angustia profunda. Me imagino. Analizar cada cosa que pasaba alrededor mío. Se movía una hoja, trataba de interpretarla. Llovía, quería entender si esa era la señal. Exacto. Una palabra que me decían, todo me llegaba a la expectativa de querer saber qué iba a hacer Dios conmigo. Pero al tercer día de mi oración sonó el timbre de mi casa, alguien llamó a la puerta, alguien fue a atender. Desde la puerta de mi casa hasta el cuarto donde yo estaba hay una distancia grande, mi casa queda en el fondo después de un pasillo. Pero de momento se abrió la puerta de la habitación donde estaba y era un amigo que habíamos sido compañeros en el mundo de los vicios. Él llevaba 2 años yendo a la iglesia, Wow. pero nunca había venido a mi casa a predicarme. Wow. ¿Por qué ahora? Cuando yo lo vi entrar a Daniel, ese es el nombre de mi amigo Daniel, me quedo mirándolo y él me dice, Julio, sé que hace tiempo que estás enfermo y hace tiempo que tengo ganas de venir a verte. Pero me casé y yo sí me había enterado que él se había casado. Tengo una hija, me dice. Yo me había enterado que él tenía una hija. Recién tiene menos de 1 año. Tengo 3 trabajos. Así estaba de difícil la cosa ya. Él tenía su trabajo full time y 2 part time en diferentes días para poder ayudarse. Me dice, quiero venir a verte, pero con mis trabajos no podía. Pero no sé qué me pasa. Y estas son las palabras de él. No sé qué me pasa, que hace 3 días para acá, que cada vez que me arrodillo para orar, o voy a orar por los alimentos, o abro la Biblia para estudiarla, no puedo. Porque mi mente se llena de imágenes de cosas que vivimos juntos. Wow. Y siento que Dios me estaba diciendo estos días, tienes que ir a verlo, tienes que ir a hablarle. Y yo por una cosa o por otra no podía, pero hoy ya no aguanté más, así que no fui a mi otro trabajo y vine a verte, porque tengo un mensaje para darte. Y yo le dije, wow, yo entendí, ahí entendí. Claro. Tienes un mensaje para darme. Y él me dice, sí, pero no es un mensaje mío, es un mensaje de Dios. Y yo le dije, sí, yo sé que es un mensaje de Dios. Y él me dice, bueno, como el mensaje es de Dios y no mío, voy a dejar que Dios te lo dé. Y abrió la Biblia y empezó a leer. Y el primer versículo que leyó fue 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Después leyó Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron si vuestros pecados fueron como la grana, ¿no? Sí, vendrán a ser como blanca lana. Exacto. Si fueron, vendrán a ser como la nieve, como la blanca nieve. Así es. Y leyó Miqueas 7, 18 y 19. Él volverá a tener misericordia de todos nosotros y echará a lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Qué Dios como tú, que perdona el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Allá me acordé del texto. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Así es. Fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y después leyó 1 o 2 textos más relacionados al perdón. Y me dice, mi amigo, lo que yo quiero decirte en el nombre del Señor, lo que Dios me dice que te diga, es que Él te quiere perdonar. Cuando Él me dijo así, literal, yo no sé si hoy era producto de la abstinencia que estaba viviendo, pero ya llevaba 6 meses en esa condición, o 7 meses. Así que ha sido algo así. Yo sentí como que sonaban trompetas alrededor mío. Sentí como que ángeles batían alas a mi alrededor. Claro, no tengo evidencia para comprobar lo que sentí en ese momento,
Y yo que siempre me sentí un joven fuerte, inconmovible, incapaz de ser sacudido por algo, ese día la palabra de Dios tocó mi corazón y emblandeció la dureza de mi interior de tal manera que empecé a llorar como un niño. Y mientras lloraba, mi amigo se me acercó y me dijo, ¿quieres entregarte a Jesús? Y yo le dije, claro, claro que sí. Sellamos, oramos. Después de mi oración de entrega a Cristo, me puse de pie, lo miré a mi amigo Daniel y le dije, Daniel, mírame bien. Dios que me está perdonando me va a sanar y yo me voy a convertir en un predicador de su palabra. Amén. Años después, Daniel me confiesa en una de esas charlas de amigos que cuando yo le dije eso aquella tarde, él me abrazó con tristeza pensando que yo me iba a morir. Él pensó así, pobre mi amigo, se va a morir porque aceptó a Jesús. Wow. ¿Sabes? Daniel tiene 4 hijos y yo tuve la alegría de bautizar a 3 de esos 4 hijos de Daniel. A 3 los bauticé yo. Las 2 nenas y al nene más chiquito, el nene del medio, el segundo. A él no, a él lo bautizó otro pastor, pero a los otros 3 se los bauticé yo. Y cada vez que nos acordamos de esta experiencia, no podemos dejar de alabar a ese Dios que vino a nuestro encuentro, porque primero fue con él, después fue conmigo, después fue con otro amigo más que andábamos en los mismos caminos y fue capaz de levantarnos y bueno, y me convirtió en un predicador. Mi padre, una de esas noches buscando ayuda, un predicador que oró con él cuando mi padre le entregó su foto, la foto mía para que él siguiera orando por mí. El predicador le dijo a mi padre que había tenido 3 noches, venía soñando conmigo, con este muchacho de la foto, donde Dios le mostraba que lo habría de levantar con un ministerio de predicación internacional. Así le dijo a mi padre cuando yo me estaba muriendo y mi padre me lo confiesa años después. Wow. Mi padre me dice, cuando aquel hombre me dijo eso, yo no creí, pero aquel hombre me dijo, no deje de creer porque al que cree todo le es posible o nada le es imposible. Y cuando mi papá me contó eso, yo uní las partes estas y entendí que si estoy acá, si estoy hablando contigo ahora, no es porque yo quise, no lo propuse, nunca fue mi intención, fue porque Dios lo tenía en su plan, en su misericordia, y es por gracia que estoy aquí. Por eso me apasiona hablar de la gracia de Dios, porque fue por esa gracia que yo estoy. Me apasiona hablar del mensaje de la justificación por la fe, porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Dios nos dio vida conjuntamente con Cristo. Me apasiona hablar de Jesús, porque Él fue el que vino a mi encuentro, no fui yo a buscarlo a Él me vino a buscar a mí. Él fue el que me trajo ese Nuevo Testamento cuando tenía 12 años y yo no lo escuché. Y allí quedó su voz tratando de llamarme. El diablo me quiso destruir en mi adolescencia y principio de juventud. Pero hay un Cristo más poderoso que el enemigo, que cuando se ensaña en el buen sentido de la palabra con nosotros, termina alcanzando nuestro corazón, conquistando nuestra vida y haciendo de nosotros, por nosotros y en nosotros algo maravilloso. Así que yo alabo el nombre del Señor porque Él me encontró muerto, pero me levantó y aquí estoy predicando su palabra. Amén, Pastor Julio. Definitivamente creo que soy el primer sorprendido en escuchar ese testimonio bárbaro, ¿no? De cómo Dios pues lo fue guiando a pesar de las dificultades, pero yo creo que sí se cumplió, ¿no? Lo que esa persona le dijo a su padre, que usted sería un predicador internacional. Bueno, he tenido la oportunidad de predicar en África, en Europa, en varios lugares de Europa, en todo Latinoamérica, Hispanoamérica, así que dentro de todo, fuera de mi nación y vivo fuera de casa y sigo predicando y seguiré haciéndolo por la gracia del Señor. He tenido auditorios muy interesantes con miles de personas escuchando la palabra y cada vez que cuento este testimonio la gente se sorprende, como te ha pasado a ti, Gustavo. De paso, este testimonio lo tengo puesto en un libro, en mi libro que escribí, que de paso es el libro misionero de este año para la división norteamericana. Más de 130, 140,000 ejemplares ya se han repartido este año y espero que se sigan repartiendo como hojas de otoño.
exacto. Ahí está contada mi historia. Ok, Más a los que el Señor los tomó y los transformó por su gracia maravillosa. ese libro cuenta su historia y otras historias. Otras historias más de gente que han sido atrapadas. El libro se llama así, Todo es posible. Todo es posible. Y si me das un segundo, yo te lo voy a mostrar. Vaya, vaya, pastor. En realidad, No tengo que ir muy lejos. Mira, acá lo tengo. ok, oh, ok, fantástico. Todo es posible. Y vamos a hacer algo, Gustavo, a los que escriban, A ver, donde tú les digas, a los 10 primeros que escriban, a donde tú les digas que escriban, les vamos a mandar, tú me vas a pasar por mail, por los contactos que tenemos, me vas a pasar las direcciones que te manden y yo ok, te voy a dar un libro de regalo a esas 10 primeros personas que llamen. O ok, sea, como tú lo digas. ok, Pero ok. escriban como tú quieras. Muy bien. ¿Qué le parece si la promoción la vamos a poner, hermanos y hermanas que van a ver este video, la vamos a poner en Facebook, vamos a hacer una imagen y los primeros que me manden, ¿verdad? A la página de Grandes Experiencias de Vida, un mensaje diciendo yo quiero leer, ¿verdad? Personalmente la experiencia del pastor Julio Chazarreta, entonces le haremos llegar este hermoso libro. ¿Le parece, pastor, la idea? Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, todos aquellos que nos escriban en Grandes Experiencias, ya sea que me escriban ahora o que vean después el video, yo me voy a poner en contacto con ellos, le vamos a tomar la dirección y entonces les llegará este ejemplar. Me dice el pastor si puede llegar este libro hasta México. Sí, a México sí. Hace poco estamos en un programa que de paso le hago promoción en la página de Facebook y YouTube del canal Esperanza TV, que es el canal Ok, de la división norteamericana. Todos los domingos a las 8 de la noche soy parte de un equipo de trabajo con el pastor José Cortés Jr., que es nuestro ok, ministerial de la división. Tenemos un programa que le titulamos Casa de Esperanza. Eh, ok. porque queremos que cada hogar se convierta en una casa de esperanza en medio de este tiempo tan complicado. Y allí estamos estamos regalando este libro, el libro del pastor Cortés también, que está muy bonito, que se llama Cuando el amor te alcanza. Esto tiene dos dimensiones. Cuando el amor te alcanza, de que te alcanzó, porque te estabas escapando de él y te alcanzó. Y cuando el amor te alcanza es que te es suficiente, no necesitas nada más. Y ese es Oh, Dios. Entonces, cuando el amor te alcanza, del pastor José Cortés, y este libro lo estamos regalando, y hemos recibido pedidos de Colombia, de muchos lugares de Sudamérica. Los intentamos enviar, pero por esta cuestión de la pandemia, el correo americano no está llegando a esos ok. lugares. Entonces, pero a México sí, México, Puerto Rico y República Dominicana están llegando. A los otros países que escriban, y cuando pase la pandemia y se restaure todo, entonces se los podremos mandar. Ya, y algo que podemos hacer es que si yo tengo planes de visitar México y especialmente al lugar donde el hermano nos envió este mensaje, y de pronto, ¿verdad? Usted escríbale allí el nombre, yo se lo voy a dar Pero a para que México sea... sí llegan, ¿eh? A México Ok, sí. ok, perfecto. Entonces, pues ya recibimos algunos. Yo se los voy a pasar, Pastor Julio. Pues Justo. es un placer, Pastor, haber escuchado esta experiencia. Yo creo que ha transformado, en lo personal, me doy cuenta que Dios no se equivoca en trazarnos planes mayores a lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Ujú. Nos ha Definitivo. sacado de diferentes situaciones y pues hoy en día Dios ha hecho de usted un excelente predicador, un excelente pastor, ¿verdad? Un excelente esposo y que Dios, pastor, lo siga bendiciendo grandemente. Muchas gracias, Gustavo, muchas gracias. Y yo siempre le digo a la gente, si Dios fue capaz de hacer eso conmigo cuando me estaba muriendo, ¿qué no hará con aquel joven que se ponga en las manos? Si pudo transformarme a mí, que no tenía esperanza ya, ¿cuánto más puede hacer con aquellos que se atrevan a dejarse guiar por Él? Yo estoy seguro que Dios tiene grandes cosas, grandes planes, mejores que los que uno pueda trazar, como tú decías recién. Porque yo tenía mis planes, pero los Sí. de Dios eran mucho, pero mucho mejores. Así que si alguien me está escuchando ahora, este es el momento también de darle una oportunidad a Dios
de dejar que Jesús tome el control de tu vida. Dale o déjalo a Él, que Él trace tus planes. Amén. Él te dé los sueños que Él tiene para ti. Y viviendo tú en la voluntad y en el propósito de Dios, te darás cuenta que no tienes nada que temer en esta vida. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, pero esto es conforme al propósito por el cual han sido llamados. Déjate llevar y guiar por Dios para alcanzar el propósito que Él tiene para ti. Ojalá, Gustavo, que reciban ese mensaje, esa palabra. Amén, amén. Este mensaje va a quedar grabado, pastor, y yo creo que muchos lo van a compartir porque es un mensaje transformador, y es que no podemos esperar algo diferente de Dios, pastor. Dios, hay una frase que dice que no patrocina fracasos. Dios no patrocina fracasos. Y usted, ¿verdad? Es una vida ejemplar en donde podemos ver que Dios ha cumplido sus propósitos. Pastor, ¿qué le parece si leemos algunos saludos, verdad? Para ir cerrando este programa de algunos hermanos que nos han escrito. Nos escriben el hermano Efraín Zavala Sarao. Saludos, Pastor Gustavo. Dios le bendiga su ministerio. Y él mismo, pues él que es el que nos dice que si se puede enviar este libro. Chiapas. Juárez, Chiapas. ¿Ha visitado Chiapas, pastor? Estuve en Cascadas de Agua Azul. Oh, wow. Estuve muy bonito el lugar. Sí, tremendo, esas cascadas impresionantes. Ok, desde Tabasco, Eduardo Méndez, él es mi hermano de sangre, así que sí, pues mira, estuve en Tabasco, allí en Tabasco tengo un pastor muy amigo, el pastor Sergio Balboa. Oh, claro. Vicepresidente de la división interamericana. Sí, sí, sí. Sergio Junior, su hijo, es uno de mis íntimos amigos, así que, y con el papá, yo le digo el jefe, de Sergio, nos gusta mucho juntarnos a jugar al tenis. Hoy ya no juego al fútbol, Gustavo, hoy juego al tenis. Ok, ya le iba a invitar a... Por los años. A una cáscara aquí con Pablo Gaitán, que es también Pablo iba a ser un grande, ese sí que era bueno. Sí, ¿verdad? Muy bien. También tenemos desde Tabasco también la hermana Etelvina de la Cruz Juárez. Dice amén por el testimonio que usted nos compartió, pastor. Gracias. Desde Loma Linda, saludos, siervos. Un abrazo fuerte, Maynor Escobar. Un saludo a Maynor. Tenemos a Josué Isaí Canul. ¿Sí lo reconoce? Claro, fui pastor de Josué, fue mi anciano de jóvenes en Portland, Oregon. Así que, José, gusto verte, un abrazo a la distancia. Sí, él menciona aquí también que usted lo motivó a estudiar teología. Tuve el privilegio de estudiar con Josué a los 4 años, 2008, ¿sí? 2012. Sí, sí, sí. Qué bien. Conocí ambos. Sí, sí. Muchacho. Sí, era el que más sabía inglés de todos nosotros en ese tiempo. La hermana Mariluz desde Ontario, California, saludos. Si se puede, por favor, mandarme el libro. Seguro. Sí, fíjese que... Ponga la dirección. Sí, que nos escriba, ¿verdad? Personalmente a la página, no a mi Facebook, sino a la página de Grandes Experiencias, y allí vamos a poder tomarle las notas y poder enviarle, ¿verdad? Sus libros. Bien, hermana, igual dice bendiciones. Pastor, bueno, vamos entonces a finalizar y le voy a invitar a que pues nos dé la bendición, ¿verdad? Finalmente, y al final de cada programa leemos este versículo que es muy conocido, pero esperamos, ¿verdad?, que pueda ser una bendición para todos nosotros. La bendición sacerdotal. Exacto. Me gusta levantar las manos para hacerlo. Amén. Adelante, pastor. Recibí en algún momento, vi a alguien hacerlo y me encantó. Ok, pastor, adelante. Y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, ponga en ti su paz. Amén. Gloria a Dios, pastor. Gracias por esa bendición. Gracias por su tiempo. Gracias por su experiencia y por el ministerio que hace. Y le mando un fuerte abrazo hasta donde está su nuevo hogar. Gracias, Gustavo. Y aquí estamos a la orden. Dios bendiga a todos los que te están mirando.
Amén. Bendiciones a todos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.